Hola, mi nombre es Lucía y hoy vamos a hablar del PON. Como ya os comenté en el vídeo sobre plantas tóxicas para mascotas, todas mis plantas de interior están plantadas en sustrato mineral, concretamente en lechuza PON. Para quien no sepa lo que son los sustratos, básicamente son el medio de cultivo donde plantamos. Hay dos grandes grupos, están los sustratos orgánicos, que serían pues cualquier tipo de tierra, turba, corteza, y los sustratos minerales, que serían la perlita, la arlita, la vermiculita. Los sustratos orgánicos son mucho más conocidos y están mucho más extendidos. Y los sustratos minerales suelen utilizarse en combinación con los sustratos orgánicos para aprovechar las ventajas que presenta cada uno. Pero en el vídeo de hoy vamos a hablar de un sustrato que es 100% mineral. El PON se trata de una mezcla de piedras compuesta por piedra pómez, zeolita y lava volcánica y se utiliza como sustituto del sustrato orgánico. Lechuza es la marca más conocida y que yo siempre he utilizado, y la particularidad del PON que comercializa la marca Lechuza es que además incluye un fertilizante de lenta liberación. Así que, aunque hay otras marcas que venden sus propias mezclas de PON, quiero aclarar que todo lo que yo cuente en este vídeo va a estar basado en mi propia experiencia, que incluye solo la marca Lechuza. Pues bien, el sustrato PON frente a los sustratos orgánicos tiene ventajas y desventajas. No significa que uno sea mejor que otro, simplemente depende de las condiciones, los cuidados y el uso que le des a cada uno. Una de sus principales propiedades es la capacidad de retención de agua. El PON puede almacenar tan solo un 45% de agua y el 55% restante es aire. Esto nos evita muchísimos problemas relacionados con la pudrición de las raíces, que sí se dan en sustratos orgánicos que tienen mucho más retención de agua e impiden la oxigenación. Además, al ser piedras no se compactan como sí lo hace la tierra, que si no se renueva constantemente termina compactándose y privando de aire a las raíces de las plantas. Por contrapartida, el PON, al no retener tanta agua, tiene que regarse con más frecuencia. Aunque más adelante vamos a hablar de los distintos sistemas de cultivo en PON y veremos cómo sí que puede servirnos este sustrato como herramienta para alargar los riegos. Todo, repito, depende de cómo se utilice. La segunda gran propiedad del PON es la altísima capilaridad que tiene. ¿Qué significa esto? Pues que si tú riegas en un único punto de la maceta, el agua quedará homogéneamente repartida. Esto es mi forma de intentar explicar cómo funciona la capilaridad, ni mucho menos estoy diciendo que esa sea la forma correcta de regar. Para mí, la mejor opción es regar de la forma tradicional, por encima de la maceta, intentando que el agua alcance a todos los puntos de la superficie, simplemente para que pueda drenar todo el polvo que contenga el sustrato o que se haya ido acumulando en él a lo largo del tiempo. Pero volviendo a la capilaridad, esto convierte al PON en un sustrato muy práctico en el caso de que reguemos por inmersión, ya que mojando tan solo un par de dedos en el culo de la maceta, el agua se distribuirá por todo el sustrato rápidamente y en la misma concentración. Por último, y como tercera gran propiedad del PON, es sencillamente que es un sustrato inerte. Esto significa que no va a contener nutrientes. En el caso del sustrato comercializado por la marca Lechuza, como ya os he comentado, sí incluye un fertilizante de liberación lenta que podrá servirnos durante los 6 primeros meses. Pero pasado ese tiempo tendremos que ser nosotros los que fertilicemos a la planta a través del agua de riego. Además, este sustrato, al ser inerte, no puede albergar vida, así que no va a tener una carga bacteriana que permita descomponer los nutrientes de los abonos que necesitan una microbiota para ser absorbidos. Lo ideal, por lo tanto, es utilizar fertilizantes que presenten los nutrientes en una forma en la que la planta ya pueda absorberlos por sí misma. Si no queremos comernos mucho la cabeza con esto, os digo que es tan sencillo como buscar abonos para plantas en hidroponía. En mi caso, para fertilizar las plantas lo que utilizo es el mismo fertilizante que para las plantas de mi acuario. A mí me funciona, pero si vais a abonar con productos dedicados a acuarios, tened mucho cuidado con las dosificaciones porque pensad que son productos diseñados para estar disueltos en grandes volúmenes de agua, que se alejan bastante de la cantidad de agua que nosotros podemos requerir para el riego. Entonces, mirad muy bien las dosificaciones, haced la regla de 3 o guardad un depósito con agua ya abonada. Pero no todo es malo, como este sustrato es inerte y no favorece la proliferación de vida, es un grandísimo aliado contra las plagas del sustrato. De hecho, este es el motivo por el que yo decidí pasar todas mis plantas a Lechuza PON. Yo vivo en Valencia, aquí hay un nivel de humedad bastante alto y en épocas más calurosas siempre se me llenaba de mosca del sustrato. Pues desde que pasé mis plantas a Lechuza PON no he vuelto a ver esa plaga en ninguna de mis plantas. Eso sí, un inciso, el sustrato mineral no es un plaguicida, no te va a matar a los bichos que tienes, simplemente no va a fomentar su reproducción.
Pero si buscas métodos para deshacerte de tus plagas de forma rápida y eficaz, el sustrato mineral no debería ser una de tus opciones. Ah, y otra cosa, aunque la lechuza pon puede reducir las plagas del sustrato, no va a ser así con las plagas que afecten a la parte aérea de nuestras plantas. Estas pueden seguir apareciendo, aunque sí que tengo que decir que en mi experiencia y en concreto con la cochinilla algodonosa, he notado que es más fácil acabar con ella en plantas mantenidas en sustrato mineral que en plantas mantenidas en sustrato orgánico. Yo me imagino que es porque se reduce la presencia de este animal en las raíces, que es justo el lugar al que muchos plaguicidas no terminan de llegar. Pero no me hagáis mucho caso en esto, no es algo de lo que esté completamente segura y simplemente es una sensación que me ha dado a mí habiendo tenido cochinilla en sustrato orgánico y habiendo tenido cochinilla en sustrato mineral. Muchas veces se tiene la duda de qué tipo de plantas son más adecuadas para el sustrato mineral. En mi opinión, todas, porque si hay algo que debe condicionarnos, no es tanto el sustrato como el sistema que construyamos con ese sustrato. Me explico, vamos a hablar ahora de cómo utilizarlo y de los distintos métodos de plantado que hay. El primero, y más conocido, es el sistema de autorriego. De este hay muchas variantes, pero la más extendida y en mi opinión la más eficaz es el sistema con cuerdas. Consiste en una maceta con un cordón atravesando los agujeros de drenaje y colocada en altura en un macetero, dejando un depósito de agua que no está en contacto con el culo de la maceta, pero sí con la cuerda. La cuerda chupa el agua y la capilaridad del sustrato permite que se distribuya sin llegar nunca a encharcar, gracias a la retención de aire que tienen estas piedras. Para mí, este es el método más adecuado para principiantes o para cualquiera que no controle todavía el riego de su planta. Es aplicable para todas las especies, aunque puede que hayáis escuchado que es más adecuado para plantas que requieren mucha agua, yo no estoy tan de acuerdo. Puede que en estos casos tenga una ventaja añadida, y es que al tener un depósito de agua te permite espaciar más los riegos, como os había comentado antes. Pero en mi experiencia funcionan igual en este sistema plantas que requieren muchísimo riego como plantas que requieren muy poco riego, como pueden ser las zamioculcas. Y esto es así porque al no estar en contacto las piedras con el agua, estas no se saturan y van chupando el agua según se van secando. Y esto sin olvidar que la máxima saturación que vamos a encontrar en este sustrato es de un 45% de agua, que es menos de la mitad. Por lo tanto, la pudrición en este sistema es prácticamente imposible. Lo único que sí que es evidente es que una calatea va a agotar el agua del depósito mucho más rápido que una sansevieria. Pero en cualquier caso, tu única preocupación debe ser simplemente mantener el depósito siempre lleno. Otro sistema de autorriego consiste en una maceta que sí está en contacto con el agua del depósito. En las macetas comerciales suelen ponerle unas pequeñas patas que le hacen ganar altura y un chivato que informa del nivel del agua. También he tenido zamioculcas creciendo en este sistema, pero hay que tener un poquito más de precaución, porque las piedras de la base, al sí estar en contacto con el agua, se saturan y pierden ese oxígeno que evita la pudrición. En este sistema, si es la primera vez utilizando PON, sí que deberíamos decantarnos por plantas que necesiten un poquito más de riego. Pero una vez lo controlemos más y conozcamos mejor a nuestra planta, podemos calcular hasta dónde llenar el depósito y mantener también aquí cualquier especie. A todo esto yo no sé si se está escuchando el ventilador, pero es que no estoy dispuesta a quitarlo. El tercer sistema, que es el que yo utilizo en casi todas mis plantas, es muy similar a este, pero no tiene ni patas en la maceta ni chivato que nos informe del nivel del agua. Yo suelo utilizar macetas transparentes, de estas típicas para orquídeas, y colocarlas dentro de un macetero que me guste. Sin embargo, este método es algo más difícil de controlar, porque al no tener altura en la maceta, cada vez que yo riegue y el agua drene por abajo, generará un nivel del agua a partir del cual todas las piedras estarán saturadas. Lo ideal en este caso es mantener plantas que requieran mucho riego, porque aquí sí es muy sencillo terminar pudriéndolas. Aún así yo tengo plantas de poco riego creciendo en este sistema, pero son muchas más las que se me han muerto por tenerlas así que las que han sobrevivido. Entonces, si queréis hacer la prueba, adelante, pero yo os aviso de que puede salir mal. Otra opción mucho más complicada es mantener a la planta directamente en un macetero sin agujeros de drenaje. Por ejemplo, esta hojita de olla curry está plantada en una taza. Aquí hay que poner el agua a cuentagotas. Siempre es mejor quedarse corto que pasarse. Podéis facilitaros el control de riego un poco utilizando recipientes transparentes, pero en cualquier caso es un sistema que yo no recomiendo para nada y que si lo usáis deberíais hacerlo con plantas muy resistentes al sobreriego. Haced lo que digo, no lo que hago. Por último, un sistema que yo nunca he utilizado sería una maceta con agujeros de drenaje pero sin depósito de agua. Yo no lo he usado porque pienso que el PON, si no está en contacto constante con agua, se seca bastante rápido.
pero puede ser que en habitaciones húmedas como el baño o en climas tropicales y con mucha lluvia en exterior esto sea una opción viable. Como no lo he utilizado, pues no os puedo decir mucho, pero creo que si hay alguna planta que puede llegar a tolerar ese sistema, pues sería un cactus y ya. Y ahora os quiero explicar cómo hacer estos trasplantes a lechuza, aprovechando que yo tenía varias plantas pendientes de trasplantar a este sistema. La primera es la olla Waieti. Algo muy importante con estas plantas es eliminar muy bien toda la materia orgánica para que no quede nada que pueda descomponerse en contacto con la raíz. Las ollas justamente tienen unas raíces muy delicadas y se van a romper muchísimas en este proceso. Lo bueno es que no les cuesta mucho regenerarlas y prácticamente no sufren el trasplante. Aún así, para intentar afectarla lo mínimo posible, cuando ya tengo la mayor parte de tierra fuera, lo que hago es ponerla debajo del grifo y limpiarle las raíces ahí. Yo elegí una maceta bastante grande para esta planta y es que quería que funcionase como base para un palito de madera, para un parquecito, para una agapornis. Además, el palo de madera servirá como tutor a la planta, que las ollas pues son plantas trepadoras. Como os comento, la maceta es excesivamente grande. No puedo hablar y abanicarme, se va a escuchar. Como os digo, la maceta es excesivamente grande, pero no es algo que me preocupe, casi hasta lo prefiero, porque así me aseguro de que cuando el agua quede estancada abajo, las piedras saturadas no estarán en contacto con las raíces de la planta. Las siguientes plantas que voy a trasplantar irán a maceteros sin agujero de drenaje y son suculentas. Vamos, lo que os he dicho que no hay que hacer, pero todo sea por la estética. La primera es una peperomia obtusifolia. Todas las peperomias tienen unas raíces bastante sensibles y a diferencia de las ollas no les sientan nada bien que se las rompan. Estoy grabando este vídeo semanas después de las tomas y ya os digo que a la peperomia no le ha ido muy bien, tenía que haber tenido un poquito más de cuidado con sus raíces, pero de momento está viva y confiamos en que poquito a poquito vaya remontando. La segunda es una crásula, creo que de la variedad Starburst o Starburst o como se diga. A ella no le rompí demasiadas raíces, pero venía con menos de las que me esperaba. No pasa nada porque la maceta que yo había escogido ya era bastante pequeña y el lechuza pon muchas veces tampoco es tan contraproducente optar por macetas más grandes de lo necesario, porque mientras que los sustratos orgánicos pueden encharcarse y retener más agua que la planta necesita, en el caso del pon, mientras la maceta tenga agujeros de drenaje, con la poquita retención de agua que tiene el sustrato no va a haber problemas. Pero vamos, esto lo digo más como un dato porque en el caso de mi maceta no tenía agujeros de drenaje y evidentemente si las piedras se saturan sí que pueden generarle problemas a la planta. La tercera planta era una fucsia. Me hizo mucha ilusión ver que traía este pedazo de raíces y como además son más gruesas, no rompí prácticamente nada. Después de un tiempo ya os digo que la planta está estupenda, perdió las flores y los capullos que traía, pero eso es normal en cualquier trasplante, y ya me está volviendo a florecer sin más abono que el propio fertilizante que trae el sustrato. Y por último trasplantamos un helecho que también traía unas raíces estupendas y quería aprovechar este momento para enseñaros unos pequeños tubérculos que desarrollan algunos helechos en sus raíces como reserva de agua y nutrientes. No sé, me parece súper interesante. A mí nadie me había dicho que los helechos podían desarrollar estas estructuras y la primera vez que trasplanté uno, pues me llevé la sorpresa y no sabía lo que eran. Bueno, este ha sido mi vídeo sobre el pon, espero que os haya ayudado si no lo conocíais o si teníais alguna duda. Siento haber tardado tanto, ha sido un mes largo y el objetivo ahora es ir reduciendo un poquito el tiempo entre vídeo y vídeo. No me enrollo más y ¡hasta luego!